Hola, bendiciones. Les doy la bienvenida a este devocional que tenemos preparado el día de hoy. Quiero que estés allí conectado, que no te pierdas de este tiempo. Así que toma tu Biblia, si quieres anotar también, te invito a que lo hagas. El devocional de hoy se llama Saetas en las manos de Dios. Y quiero arrancar este devocional con una pequeña historia y quiero que le prestes atención. Dice, un leñador se presentó a trabajar en una maderera. El sueldo era bueno y las condiciones de trabajo mejores aún. Así que el leñador se propuso cumplir a cabalidad su tarea. El primer día se presentó al capataz, que le dio un hacha y le asignó una zona del bosque. El hombre entusiasmado salió al bosque a talar. En un solo día cortó 18 árboles. Te felicito, le dijo el capataz. Sigue así. Animado por las palabras de su amo, el leñador se decidió a mejorar su propio trabajo al día siguiente. Así que esa noche se acostó bien temprano y a la mañana siguiente se levantó antes que nadie y se fue al bosque. A pesar de todo su empeño, no consiguió cortar más de 15 árboles. Debo estar cansado, pensó, y decidió acostarse con la puesta del sol. Al amanecer se levantó, decidió batir su marca de 18 árboles. Sin embargo, ese día no llegó ni a la mitad. Al día siguiente fueron 7, luego 5 y en el último día estuvo toda la tarde tratando de talar su segundo árbol. Inquieto por lo que le diría el capataz, el leñador fue a contarle lo que le estaba pasando y a jurarle y perjurarle que se estaba esforzando hasta los límites del desfallecimiento. El capataz le preguntó, ¿cuándo afilaste tu hacha por última vez? ¿Afilar? No entiendo. No he tenido tiempo para afilarla. He estado demasiado ocupado talando árboles. Todos tenemos límites y capacidades distintas, pero en ocasiones, cuando dejamos de ser efectivos, debemos reevaluar qué tan afilada está nuestra hacha, nuestros dones, nuestros talentos. La mejor forma de sacar filo a nuestros talentos es poniéndolos en funcionamiento. Las herramientas que Dios nos ha dado son para ponerlas en práctica y al servicio y disposición de otros. Esta es la mejor forma de ser buenos administradores de lo que hemos recibido por gracia. Y si te gustó esta historia, quiero también compartirte una cita bíblica que se encuentra en Isaías, capítulo 49, versículos del 1 al 5. Dice lo siguiente: Ustedes, pueblos de las costas más lejanas, óiganme y presten atención. Soy el fiel servidor del Señor. Él pronunció mi nombre desde antes de que yo naciera como pueblo. Dios hizo que mis palabras fueran poderosas como flechas, como espadas afiladas. Dios me protegió, me cuidó y me dijo, tú eres mi servidor fiel, gracias a ti daré a conocer mi poder. Sin embargo, yo dije, he trabajado inútilmente, me he quedado sin fuerzas y no he logrado nada. En realidad lo que hago es gracias al poder de Dios y ya Él ha preparado mi recompensa. Dios me formó desde antes de que naciera para que fuera yo su fiel servidor y siempre estuviéramos unidos a Él. Para Dios yo valgo mucho, por eso Él me fortalece. Y quizás te preguntes que todavía no se ha encontrado una relación entre la historia y esta cita bíblica que leíamos en Isaías. Y quiero que veas cómo el proceso de este hombre. Y dice, con base en la historia, que este leñador, por más de que se hubiera esforzado, no lograba superar ese récord que tenía de los 18 árboles. Y el capataz le pregunta que si había afilado su hacha. Y la respuesta de este hombre era que no había tenido tiempo para eso, para afilar su hacha. Y eso era lo que condicionaba la efectividad
el éxito que iba a tener en derribar esos árboles. ¿Sabe? El afilar, que es un proceso de abrasión. La abrasión básicamente se refiere a un proceso en el cual hay un desgaste, donde yo tomo mi herramienta y comienzo a pasarla sobre una roca, ¿sí? Así se afilaba, así debía afilarse la espada, para que el hacha, para que tuviera ese filo y pudiese cortar los árboles con mayor facilidad. Y ese proceso de afilar de alguna manera representa incomodidad, representa el pararme o el colocarme sobre una superficie áspera para que Dios comience a afilar, aún a remover las cosas que no, quizás para mí no sean fáciles y quizás no sean de mi agrado. Que es que Dios comience a pedirme cosas, a quitarme otras. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que Jesús es nuestra roca. Y con base a esta historia, vemos cómo el profeta dice que Dios le había dado tanto poder a las palabras que salían de su boca, que él las compara con poderosas flechas y con espadas afiladas. Y esa autoridad que recibió Isaías para poder penetrar hasta lo profundo de los corazones de las personas a través de sus discursos, a través de los mensajes que Dios le pedía que le diera al pueblo, fue por medio de esos procesos que él tuvo que afrontar. Quizás vemos el respaldo de Dios en este hombre, que Dios le permitió ver demasiadas cosas. Aún profetizó acerca de la llegada de Jesús, del nacimiento de Jesús, de todo lo que iba a ocurrir en Israel a causa de su desobediencia. Años y años antes de que ocurriera, Dios le permitió ver esas cosas. Y ese éxito, esa unción que estaba sobre él, ese espíritu que estaba sobre él, reposaba en su vida gracias a que por años pasó por ese proceso también de afilar su corazón, sus sentidos, estando sensibles a la voluntad de Dios, a escuchar la voz de Dios. ¿Sabe? El poder del profeta no radica en lo que dice. Allí no está su fuerza. La fuerza del profeta está a quien escucha, no en las palabras que declara. Porque muchas personas pueden decir cosas aún desconectadas de Dios. Y eso no es un profeta. Un profeta habla de parte de Dios. Lo más importante en un profeta no son sus palabras, sino son sus oídos para estar atentos a escuchar la voz de Dios. Y eso solo sucede a través de pasar tiempo con Dios. De hecho, una de las personas que la Biblia define como un profeta es a David. Eso lo dice el apóstol Pedro, dice que David, se refiere a David como un profeta. Y fue un hombre que pasó tiempo en intimidad con Dios y Dios le mostró aquellas cosas que no estaban bien. ¿Sabe? El Salmo 139, los versículos 23 y 24 dicen: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pon a prueba mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad. Esto es un hombre que se expuso a esa roca que les estaba contando anteriormente. A esa roca de Dios, a Jesús, para que Dios empezara a limar esas cosas que quizás no le agradaban de él, a empezar a remover, a empezar a quitar ese orgullo, esa altivez, a esos malos pensamientos, esos deseos incorrectos que tenía su corazón. Y así fue que este hombre llegó a ser llamado por Dios un hombre conforme a su corazón. ¿Gracias a qué? A que se expuso a que Dios examinara su corazón, que aún le mostrara lo que no le agradaba. Dice que muéstrame si en mí hay camino de perversidad, porque la misma palabra también de Dios dice que el corazón de nosotros, de los seres humanos, es engañoso. Yo puedo decir, no, pero es que yo voy a la iglesia, no, pero es que yo oro. Y aún así puede haber en tu corazón cosas que a Dios no le agradan. Y es por eso que tienes que exponerte a esa presencia de Dios, a su palabra, para que ella te muestre, que sea como un espejo en el cual tú te puedas ver y empezar a quitar esos defectos, esas cosas que tú ves que no son conforme al diseño que Dios preparó para ti. Y así como sucedió con esta historia, si quieres o si en algún momento te has llegado a sentir tanto como este hombre de la historia, que se sentía frustrado,
porque no, por más de que se esforzaba, no veía un fruto en su trabajo. Y también el mismo profeta Elías dice: sin embargo, yo dije en el versículo 4, he trabajado inútilmente, me he quedado sin fuerzas y no he logrado nada. La misma condición en dos historias que vemos allí, de dos personas que se sentían frustradas, que se sentían que aún por más de que se esforzaban, no veían el resultado. Pero me impacta como dice también el profeta en la historia. Dice que Dios lo llenó tanto de su presencia, que lo transformó tanto, hizo que sus palabras fueran unas flechas. Y dice que no dice flechas cualquiera, dice unas poderosas flechas. Dice que eran como espadas afiladas. Entonces, imagínense, dice que eran como flechas, pero como espadas. O sea, imagínense el tamaño de esas flechas, como él las veía, como él veía el poder de sus palabras y cómo causaban el efecto que Dios le había dicho a través de lo que le transmitía a su corazón. Pero fue gracias a que pasó tiempo con él. Porque mire también cómo finaliza el versículo 5. Dios me formó desde antes de que naciera para que yo fuera su fiel servidor y siempre estuviéramos unidos. Él tenía algo muy claro, que así estuviera cansado, así viera que quizás su trabajo no daba el fruto que él esperaba, tenía muy claro que su propósito era estar siempre conectado con Dios. Y eso fue lo que le impulsó, lo que lo llevó a recibir ese poder y esa autoridad en cada una de las cosas que él decía. Y aún en medio de esa situación difícil que estaba pasando, y quizás frustración por muchas cosas que pudo haber vivido Isaías, dice: para Dios yo valgo mucho, por eso Él me fortalece. A Dios no le importaba que él estuviera con un bajo de ánimo y que quizás pensaba que lo que hacía no tenía ningún resultado. Pero allí aún en Dios tenía muy claro que lo veía con un amor inmenso y que así él se sintiera débil, dice que Dios lo fortalecía. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con usted hoy también, que usted exponga su corazón a esa roca que es Cristo, a su palabra, y pueda el Espíritu Santo empezar a examinar su corazón, empezar a mostrarle aquello que quizás no le agrada a Dios. ¿Sabe? Es importante que usted esté dispuesto a abrir su corazón y que no ponga una puerta a que el Espíritu Santo no pueda entrar. Él es una persona muy respetuosa y Él obra con base en la libertad que usted y yo le damos. Así que permítale al Espíritu Santo empezar a examinar su corazón y mostrarle aquello que quizás lo quiere desviar del camino de Dios, como decía el profeta. Que si lo llevaba por caminos de perversidad, que le mostrara si su corazón tenía esos caminos de perversidad. Y es importante que si usted en este momento siente ese deseo de abrirle su corazón a Dios, esté dispuesto a remover del suyo las cosas que Dios nos pide. Y quizás sean cosas que usted no considere malas, y realmente no lo sean, pero Dios quiere transformar nuestro corazón y no simplemente hacer un corazón mejor, sino que su corazón y el mío se enamoren de Él y se lo entreguemos en totalidad de rendición. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere que le permita hacer. Más de que le muestre qué defectos, qué cosas tiene que corregir y que mejorar. Él quiere que usted ponga su corazón en sus manos, en las manos de Dios. Así que si usted quizás por primera vez escucha un mensaje acerca de Dios, del Espíritu Santo, y siente el deseo en su corazón de abrirle esa puerta a Jesús, quiero que haga esta oración conmigo y repita después de mí: Señor Jesús, en este día yo te doy gracias por esta palabra. Señor, yo te doy gracias por la vida, te doy gracias por tu misericordia y por permitirme volverme hacia ti. Señor, en este día yo abro las puertas de mi corazón. Te pido que mores en mí, que entres y habites en mi vida. Que seas tú, Señor, esa lámpara que alumbra mi caminar. Espíritu Santo, escudriña mi corazón en este día. Muéstrame aquello que no te agrada.
Limpia mi corazón con tu sangre preciosa, Señor. Señor, yo te confieso como mi Señor y mi Salvador. Espíritu Santo, mora en mí. Haz de mí tu casa, Señor. Perdóname, límpiame de todos mis pecados y de mi maldad. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que tu sangre me limpia de todo pecado y que mi nombre queda escrito en el libro de la vida. Hoy te confieso, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Gracias por haber hecho esta oración conmigo y le invito a que nos escriba a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro Facebook o Instagram o en YouTube. Déjenos en sus comentarios si ya que hizo esa oración de fe y aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, que pueda acompañarnos en uno de nuestros servicios. Así que escríbanos para ponernos en contacto con usted. Recuerde que esto fue una palabra fresca para su vida. Si fue de bendición, apóyenos dándole un me gusta, compartiéndolo y síganos en nuestras redes sociales. Bendiciones.